Y en este caso, bueno, cambiamos rotundamente, pero en relación al paro, No, por supuesto, claro, como decíamos, es el cuarto paro general contra el gobierno de Javier Milei y de hecho la Universidad Austral lleva desde hace años un informe, una investigación sobre los contextos de los paros. Ya son 46 desde el regreso de la democracia y el dato saliente es que contra gobiernos no peronistas se llevan la mayor cantidad de los paros, 30 de esos 46, y todavía el de Alfonsín sigue siendo el gobierno que más paros generales de la CGT soportó. Pero claro, este es el cuarto de la gestión de Javier Milei, que tuvo el primero a los poquitos días de andar cuando se dictó el DNU 70, que entre otras cosas también afectaba, por ejemplo, el derecho a la protesta, a la organización sindical, es decir, que también hay una vinculación cuando se afectan la organización o los derechos que tienen que ver con la representación sindical, ¿no? Bueno, para conversar sobre este tema, para tratar de entender este fenómeno, al menos de estos 4 paros en la era Milei, vamos a charlar con Marcelo Bermolén, que es director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buen día, Sandra. Buen día, Damián. Un placer acompañarnos. Igualmente, bueno, decíamos, no siempre han sido igual los contextos. Ahora sí se nota que cuando se intentan tocar las leyes laborales, ahí es donde la actividad sindical deriva en paros generales, especialmente. Bueno, como bien contabas, hicimos el raconto de los paros generales desde la vuelta a la democracia. Son 46, 42 años de democracia, un paro y monedas por cada año. Parecería no mucho, pero cuando uno le agrega el condimento de a quién se lo hacen y la velocidad con que lo hacen, ahí cambia rotundamente el análisis, ¿no? Entonces, nos encontramos que de esos 46 paros, 30 fueron hechos a presidentes no peronistas, el 65%, 4 presidentes no peronistas que llevan apenas menos de 14 años de gobierno, ¿no? Recordemos que 2 de ellos, Alfonsín y de la Rúa, no terminaron su mandato, Macri fue el único que lo completó y Milei está en proceso, ¿no? Lleva 2 años y 2 meses. Bueno, esos 4 presidentes que apenas alcanzan 14 años de gobierno se llevan el 65% de los paros, 30 sobre 46. En el sentido opuesto, los gobiernos peronistas, que gobernaron 28 años de los 42 de la democracia, apenas recibieron 16 paros, ¿no? El 35% en 5 presidentes que cumplieron 7 mandatos, porque 2 de ellos, Menem y Cristina, renovaron mandato, tuvieron mandato doble. Así que ese es un poco el panorama. Uno lo que ve es que el sindicalismo obviamente tiene raigambre peronista y en general los gobiernos no peronistas son aquellos que intentan ser reformistas, ¿no? De las normas. Entonces, el embate del sindicalismo está concentrado en gobiernos no peronistas. Uno esperaría que fueran un poco más equilibrados los números, más suaves. Lo que uno ve, lo que palpa, es que el sindicalismo es beligerante, hostil, en algunos casos lo hemos visto hasta destituyente contra los gobiernos no peronistas, y amable, complaciente, y yo diría que hasta cómplice con los gobiernos peronistas. Y esto es visible, ¿no? de los datos de hace poquito, ¿no? Uno pudo ver cómo un gobierno como el de Alberto Fernández, que no fue de los mejores, Alberto Fernández se fue del poder con la medalla, ¿no? El galardón de haber sido el único presidente sin reelección en haber terminado su mandato con 0 paros, sin ningún paro general. Y 45 días después, la misma dirigencia sindical, habiendo asumido Javier Milei, hace el paro más rápido de la historia de la democracia. Entonces digo, hay un contraste evidente, uno esperaría, digamos, un poco más de objetividad. Es cierto que cuando se tocan intereses, ¿no? Uno se pregunta cuáles son los intereses que están defendiendo el sindicalismo, ¿no? Si esos intereses que defiende no se han ido desnaturalizando con el tiempo. Porque ahora parece que cuando se defienden más privilegios que derechos de trabajadores. Claro, la época de la cantidad de paros generales contra Alfonsín, lo que los envalentonó especialmente en su momento fue la ley Mucci, ¿no? Cuando se buscó democratizar a los sindicatos, una ley que fue la primera rechazada por el Congreso. Ahora, después también nos acordamos que en la época de Menem, cuando se trató la ley que conocemos de flexibilización laboral, ahí también hubo paros generales, independientemente de los paros que vinieron después por la crisis, ¿no? Del gobierno de Menem.
Exacto, hubo 4 de estos 46 paros, solo 4 fueron contra reformas laborales, llamativamente, ¿no? Uno hubiera esperado más cantidad. Bueno, la verdad es que Alfonsín inició el tratamiento de la ley Muchi apenas iniciado el gobierno, apenas comenzada su gestión. Hubo una concentración, pero no llegó a ser un paro de la CGT. La ley se perdió por un voto en el Senado, ¿m? Y eso envalentonó al sindicalismo que, encabezado en ese momento por Saúl Ubaldini, le terminó haciendo 13 paros generales, el número más alto de paros a Raúl Alfonsín. Luego vinieron 2 paros contra Menem por la flexibilización laboral, y el otro paro que se hizo en el mes de febrero, además del que estamos viviendo hoy, fue el 24 de febrero del 2000 a Fernando de la Rúa, con un sindicalismo también dividido, ¿no? Un sindicalismo débil, diríamos. Ahí los gordos estaban por jugando otro juego que no era el de Moyano, digamos. Exacto, estaba ahí el MTA, la CTA, bueno, le hacen el primer paro general en contra de la flexibilización laboral que Fernando de la Rúa consigue 3, 4 meses después, primero en abril el tratamiento en diputados, luego la aprobación, y que derivó finalmente en un escándalo, ¿no? Vale recordarlo. Sí, la ley Banelco. Cuando claro. las cosas se hacen a contrapelo, forzando, yo que me dedico a la calidad institucional entiendo que cualquier reforma laboral es imprescindible tener a los sindicalistas del otro lado y no de la vereda de enfrente, ¿no? Porque me parece que la negociación o el acuerdo es más importante que la imposición, ¿no? Cualquier reforma que uno pretenda que perdure en el tiempo necesita que estén sentados todos los actores. Y lo que pasó con la reforma laboral de Fernando de la Rúa terminó en aquel famoso escándalo de pagos indebidos a legisladores, la renuncia de Chacho Álvarez, el caso de la Banelco, ¿no? Entonces deberíamos aprender de nuestra historia, ¿no? Siempre hay disidencias, Marcelo, con las cifras de acatamiento. ¿Cómo ves el proceso, por lo menos de estos 4 paros en el gobierno de Javier Milei? ¿Mermó, aumentó el acatamiento? Bueno, yo creo que hoy va a ser uno de los paros de mayor acatamiento porque el gremio del transporte es decisivo, ¿no? Pero además se han unido los portuarios, los aéreos, me parece como que el país prácticamente está paralizado, salvo por los emprendedores o los autopropistas, ¿no? Cuentapropistas. Pero me parece como que el sindicalismo se apuró a hacerle paros a Javier Milei. En 3, 4 meses ya le había hecho 2 paros. Eso significó el repudio de alguna manera de la sociedad. La sociedad ha cambiado, el sindicalismo está viejo, está añejo, necesita adaptarse, ¿eh? Han cambiado las modalidades, han cambiado las generaciones. Marcelo, también es cierto que el paro ese prematuro de febrero de enero de 2024 venía con el DNU 70 que implicaba una reforma laboral por decreto de necesidad de urgencia que después finalmente terminó frenando la justicia. O sea, ahí la misma justicia le dio la razón al paro de la CGT. Exactamente, pero habían conseguido la medida cautelar, entonces la verdad es que nunca es bueno, digamos, trabar la gestión al inicio de nadie, ¿no? Sobre todo cuando alguien había llegado con expectativas y el sindicalismo venía de una modorra, de no haber visto nada del gobierno de Alberto Fernández. Ese contraste generó, digamos, pérdida de credibilidad desde la sociedad para el sindicalismo, ¿no? Entonces, me parece que el sindicalismo ha perdido poder, está en un momento de división. Yo mencionaba recién lo de Fernando de la Rúa. Bueno, en aquel momento la flexibilización laboral se intentó hacer con la CGT oficial que manejaba Daer. Claro. Lo sentaron en la mesa. Pero allí, digamos, apareció un sector rebelde encabezado por Hugo Moyano. Allí fue, digamos, la aparición en el escenario fuerte. Ya estaba en Camioneros de Hugo Moyano, que después terminó marcando el poder del sindicalismo durante décadas, ¿no? Así que también el gobierno debería tener cuidado a esto que está pasando hoy, más lo de FATE, más algunas situaciones que se están dando, no empiecen a aparecer sectores rebeldes del sindicalismo que empiecen a ser bastante hostiles con el gobierno, ¿no? Muy bien. Marcelo, muchas gracias por compartir esta reflexión con nosotros. Un placer acompañarlos. Y deseamos